Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, un abrazo grande para cada uno de ustedes. Gracias porque vamos a cerrar esta semana juntos como debe ser, a través de la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro. También estamos en el Real Audio, el www.rtp.es. Casa llena, Dome Tabaqui. Buenos días, estamos en todos lados, realmente, y con la tecnología también, porque quedamos ahí de por vida nuestros programas para que los puedan ver cuando tengan la oportunidad. Buenos días a todos. Hola, Doménica, Maffer y toda la querida audiencia de RTP 96.5 Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en la provincia del Oro. Tu buena compañía. Buena compañía, siempre, pero tiene que ponerle el énfasis. Buena romanticón. Buena compañía. Así bueno, tiene que ser. Vamos a cerrar una semana que ha venido antecedida de un feriado que tuvo buena reactivación económica y comercial para el país, para ciertos sectores, sobre todo el turístico, y también con las noticias de que Ecuador en el próximo año, en el 2026, va a enfrentar una fuerte necesidad de financiamiento para cubrir su presupuesto. Yo creo que esto no es que no sorprende, pero igual ya son palabras textuales del gobierno nacional por parte de justamente de la no es compañía, del comité que está encargado del presupuesto general del Estado, y va a requerir el país 16 mil millones de dólares en el 2026 para cubrir ese déficit fiscal y así poder cumplir el pago de deudas acumuladas. ¿Cómo vamos a conseguir esa plata, Dios mío? Por eso yo me río, entre que me río y lloro. Eso es imposible, sí, pero tendríamos que ver dentro del presupuesto que se ha establecido como deudas, dónde están los faltantes. Esperemos y considere no sea con un grupo de paquetazo de impuestos, nada más. A ver, lo que ocurre es que ese presupuesto, incluido ya el logro que tiene el gobierno nacional en la eliminación del subsidio como tal, pero algo que todavía no ha quedado claro en cifras, y hay que revisar ese presupuesto, ¿qué pasó con la eliminación dirigida hacia el subsidio, pero qué ha pasado con la focalización o la derivación de ese subsidio? Porque ¿hay ahorro o no hay ahorro? A ver, hay un porcentaje del presupuesto general del Estado que entiendo que viene o se resta del subsidio y va específicamente para los bonos o para todos estos incentivos que están dando. Queda un pedazo de dinero de ese subsidio, no es tanto, no es un ahorro, por lo menos en cifras, lo que se ve en principio brutal, lo hemos de sentir un poco mejor el próximo año ya cuando el presupuesto está aprobado, pero es importante ver cómo va a sacar el resto del dinero que falta el país a través de préstamos internacionales, de deuda, o de canje de deuda también pudiera ser, ¿no? Ya me quiero poner a soñar, pero ¿por qué solamente pensamos en endeudamiento y no en inversión y en producción? Yo sé que toma mucho más tiempo que otra cosa, pero deberíamos estar enfocados en eso también. Sobre todo en producción, ¿no? Porque de ahí depende no solamente que salgamos que obtengamos dinero, sino que también haya muchos más fuentes de empleo, de trabajo. Y lo otro, que la cifra asusta, pero la deuda no es el problema, sino el flujo. Si tenemos el dinero realmente como para poder pagar. Usted parece economista, mi querida María Fernanda. Trabajé 20.000 años con Otto. Algo tengo que haber aprendido. Y también era asistente contable, pues usted, ¿no? Yo soy contadora, sí. Contadora oficial. Oficial. Entonces, pero más fue el niño Otto, ahí le aprendí, le copié, todo es literal. No, mentira. Pero aprende, ese niño Otto con el centavo la cuida que le da miedo. Es que Otto, por Dios. Se ríe. Esa chauchera. Pero de verdad, chauchera, yo también uso, ¿sabes? Chaucherita, sí. Chaucherita. 11, 14. Para la nueva generación que no sabe qué es chauchera, chauchera es monedero. Le aseguro que no saben qué es chauchera. Lo voy a preguntar. ¿En serio? Y hablando de nueva generación, no se pierdan mi podcast de ayer, de dos generaciones. La Flaca Guerrero, Teresa Guerrero, hablando de toda esta lucha que está teniendo contra el cáncer. Y más allá de que lo vean, quiero hacer un comentario súper importante. Bueno, obviamente que es importante que lo vean para dos generaciones. Es esta reinversión que ella está haciendo. Ya no va a ser la mujer Ironman que ha venido siendo como competencia y como profesión, sino Carlos Miguel y Maffer ahora va a dar conferencias a nivel mundial, a nivel internacional y local sobre esta adversidad con la que está viviendo ahora su nueva vida. O sea, hay razones por las que nos tocan ciertos cambios. 11, la felicito, hay que verlo y hay que replantearse también el tipo de vida que uno tiene. 11, 14 minutos. El compromiso durante estos 3 días fue traer las 3 preguntas de la consulta popular, no incluida siquiera no constituyente, sino las 3 primeras. Y para eso ya
ya nos acompaña Natalie Vargas. Ella es experta en Derecho Constitucional y conversaremos sobre la tercera pregunta. Y la pregunta dice así: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 400,000 habitantes, de acuerdo al último censo nacional. Las posturas van en esta línea en los extremos. La primera dice, nos ahorramos dinero, vaya, hay que reducir. Y la otra dice, menos no significa mejor. ¿Cuál es la suya? Buenos días con todos. Qué gusto saludarles en esta mañana. Un saludo también súper afectuoso a toda la audiencia que nos escucha. Bueno, pues entrando en el tema, debo decir que sí, y quisiera empezar diciendo, a ver, la propuesta de reducir el número de asambleístas, yo considero que puede dar una sensación de cambio. Ahora, lo que tenemos que cuestionarnos es si este cambio en efecto es sustancial. Desde mi criterio, yo creo que no resuelve los problemas de fondo que son la desconfianza de la ciudadanía, la falta de control político interno, ni el bajo nivel técnico de la legislación. Argumentos a favor y en contra hay variados, desde las posturas de no porque nos estamos quitando representatividad, no estamos garantizando la participación y la representación que debería, y a favor desde el punto de vista de mira, representa o va acorde y de forma coherente con la política austera del Estado, existe una reducción en el presupuesto, y desde ahí tratando de argumentar el tema de la efectividad. La alternabilidad y el tema del pluralismo político también yo sí considero que sí, desde una perspectiva tal vez muy cerrada, lo puedes ver como el hecho de que limita la posibilidad de ingreso de nuevos actores o movimientos políticos y que favorecería en ese sentido a partidos grandes o partidos que ya son como un poco más consolidados y que tienen la capacidad de captar los pocos cuples disponibles dentro del curul. Esto puede debilitar el principio de pluralismo y alternabilidad, que son pilares de la democracia representativa, pero en la práctica creo yo que el sistema de listas que manejamos, pues realmente nos muestran una realidad distinta, y es que los ciudadanos no conocen por quién votaron. Claro. Entonces, Natalie, realmente una representatividad no existe. es que al final uno se queda viendo solamente esta pregunta, pero hay varios elementos como los que usted ha señalado, el tipo de voto que se emplancha, el método de adjudicación también que puede sumarle o restarle a esa representatividad, y la presencia de estos asambleístas nacionales que en la práctica se convierten en planos todos. O sea, no hay diferencia dentro de la Asamblea Nacional. ¿Se puede votar por esta pregunta sin considerar estas variantes o variables? Yo creo que no se puede votar porque estas cuestiones son importantes. Pero yo creo, y tal vez voy a ser un poco incisiva en este punto, creo que es un error creer porque si votamos a favor de esta pregunta, se soluciona el problema de fondo, porque no se soluciona nada, desde mi criterio. ¿Sí? No considero tampoco que existe un riesgo de menor representatividad, porque volvemos al punto que hemos comentado. Hoy en día la ciudadanía no conoce a quién lo representa por el modelo de voto en lista que actualmente tenemos. Entonces, si realmente queremos decir, hablemos de representatividad en estricto sentido en un sistema democrático, no se lo garantiza ahora y tampoco se lo va a garantizar por un sí en una pregunta. Gracias por acompañarnos. Lo que tú dices es importante, efectivamente no se garantiza el tema de representatividad. En la actualidad tampoco está representado el tema de la representatividad por más asambleístas que tengamos. La pregunta es, ok, ahorita vamos a ir a una pregunta, vamos a otra sí o no respecto a la disminución de asambleístas. Esta disminución se va a aplicar ¿cuándo en principio? En las siguientes elecciones parlamentarias en principio, ¿no? Que deberían ser, y eso es lo que hay que ver con el calendario electoral luego del resultado del domingo 16, si vamos o no a una constituyente. Pero aquí lo primordial, y es lo que tú dices, Natalie, para tratar de resolver el problema de fondo es, perfecto, cuando gane el sí o gane el no, el problema es a quién estamos eligiendo como asambleístas respecto de los métodos. Si llegase a ganar una constituyente, esta nueva asamblea va a poder plantear esto que el pueblo seguramente dirá sí o no. Yo creería que esta es la que más aprobación tiene a nivel popular. Yo creo que va a ganar el sí. Pero
quien lo va a instrumentar finalmente es la Asamblea Constituyente de instalarse, y esta nueva constitución es la que debe resolver el problema de fondo, porque el problema de forma, o digamos que es la representatividad, lo que dice Natalie, pero los requisitos que se impongan para los nuevos asambleístas. O sea, vas a la constituyente que puede arreglar. ¿Podría ser esa la vía, Natalie? A ver, en lo principal, yo creo que es importante remontarnos. ¿Cuál es el argumento principal a favor de la propuesta? Desde la perspectiva que estamos planteando en este momento. El principal argumento, te dicen, es optimizar el tamaño y el funcionamiento de la asamblea bajo la idea de que un menor número de legisladores podría hacer más eficiente la toma de decisiones a la interna, cosa que de momento no se ve, reducir los conflictos internos y la fragmentación política que actualmente existe, y en ese sentido promover una representación más proporcional al crecimiento poblacional y el discurso de austeridad y eficiencia del gasto público. Para llegar a eso, entonces, lo que nosotros tenemos que analizar cuáles son los problemas que debemos resolver, o que la pregunta pues te plantea resolver. Entonces, ahí yo creo que es importante entrar a analizar que los principales problemas es que tú actualmente tienes un sistema político ecuatoriano que está debilitado y que no se debe necesariamente al número de asambleístas que tenemos, sino a la calidad de los procesos de selección, de formación política y la debilidad institucional que la asamblea afronta actualmente. Bajo ese criterio, reducir el número, nuevamente, te puede dar esa sensación de cambio, pero no lo hace porque no estás atacando el problema de fondo. Entonces, no es una postura el decir sí y considerar que por reducir a la mitad el número de asambleístas, entonces automáticamente nuestra función legislativa va a empezar a funcionar, a generar leyes de calidad, y los ecuatorianos vamos a sentir representados. No es una postura suficiente, falta mucho más. Ahora, yo me quedo con eso, pero también, Natalie, de repente se está manejando la campaña de forma muy superficial. Le estoy hablando a un votante emotivo, enojado con la asamblea y cuidadoso de sus recursos, y por otra parte a un segmento político o activado en la política, me refiero al votante que dice yo quiero ser mejor y más representado en la asamblea. ¿Es una campaña superficial sobre esta pregunta? Sí, porque no analizas o no planteas, por ejemplo, a ver, yo no creo que en todo este debate nos hemos dicho cuáles serían unas alternativas tal vez un poco más efectivas, ¿ya? Desde el punto de vista de cambiar o reducir los asambleístas, no se habla de otras cuestiones como fortalecer mecanismos de control ciudadano y rendición de cuentas, reformar el sistema de partidos políticos, que yo desde mi criterio considero que todo debería empezar por ahí, precisamente para exigir una mayor democracia, una democracia real interna y hasta cierto punto una meritocracia en las listas de personas que no solo nos representen, sino que además tengan la capacidad técnica de formar parte del órgano legislativo para cumplir con su única misión, que es legislar. O sea, requisitos fiscalizar. Favorezca. O sea, requisitos adicionales a los que actualmente está en la Constitución. Pero te quedas con la idea de Carlos Miguel de vincular esta pregunta a la puerta abierta a hacer una nueva Constitución donde no digamos que estamos siendo regresivos en derechos, pero que seamos más exigentes con la calidad y formación de los asambleístas. ¿Válido si se plantea así? Por supuesto que sí. Okay. Ese es, por ejemplo, atacar un punto estructural, ¿ya? Porque el debate no se debe centrar a si tengo 76 o tengo 150 asambleístas y si es uno por provincia o son dos. Es a quién estoy poniendo para que ocupe el cargo con el que yo como ciudadana ecuatoriana me sienta primero con la confianza de que está ahí una persona capaz, como tú bien lo mencionas. Y segundo, que es una persona que asume con la madurez que se requiera, tanto en formación, en habilidades y capacidades para desarrollar el cargo, para poder legislar y fiscalizar. Porque si no tenemos, mira, para haber llegado al punto actual en el que estamos, en donde el ciudadano de a pie, desde la persona que trabaja en el día a día, ya hasta los más altos académicos que se entiende que son los más entendidos en el tema, lleguemos a la conclusión de que la asamblea no nos representa porque no existe calidad legislativa y porque no están cumpliendo con su rol, es que estamos hablando de un problema estructural de fondo, que va muy ligado, sí, al tema de la capacidad, pero y como uno primordial te diría, pero también otros como precisamente los mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y demás. Natalie, aparte de la capacidad y la calidad, que bien usted lo señala, ¿no? La capacidad y la calidad de los legisladores que deberíamos de escoger los ciudadanos en general, ¿qué más tendría que tener un ciudadano en cuenta para poder escoger bien a los asambleístas que nos van a representar? Yo creería que primero, obviamente, va el tema de la conciencia y segundo, en cómo funciona en esencia el tema político. A ver,
si nos vamos nosotros a la parte más primordial, cuando tú seleccionas a una persona para que te represente, tú primero tienes confianza en esa persona y confías en que esa persona lo va a poder hacer. En ese sentido, por ejemplo, hemos estado hablando de establecer un sistema mixto de representación que combine territorio y circunscripciones poblacionales un poco más equilibradas. Ajá. Esta cuestión del golpe puerta a puerta o de la política puerta a puerta, es decir, que en efecto quienes estén representando no sean personas con las que los ciudadanos, independientemente de la provincia en la que nos encontremos, sintamos esa cercanía y se conozca esa realidad, cosa que de momento no lo hay. Eso para mí, la toma de conciencia de este aspecto por parte de un ecuatoriano común y corriente, también es un paso súper importante, porque entonces entiendes y te identificas a quién estás poniendo y por qué lo estás poniendo ahí. De lo contrario, tenemos lo que actualmente tenemos. Y que hemos tenido por mucho tiempo, Natalie, porque déjeme regresar nada Así más es. sobre las últimas realidades, a ver si llegamos al fondo. La cuestión es que la mayoría de los ecuatorianos no se sintoniza con la Asamblea Nacional y la gran cantidad hace una valoración negativa. Pero ¿dónde está el problema real? Yo quiero entenderlo. Tiene que ver porque los candidatos que se convierten en asambleístas luego son ecos de sus líderes y son o terminan siendo simplemente alguien que vota porque no tienen libertad de acción. ¿Será por eso? Sí, o a plaza botón. ¿Será eso? ¿Será básicamente que regresamos al problema que es cómo está construido la organización política y dirigida el movimiento político? Sí, mira, yo te diría que ahí tú puedes evidenciar dos problemas. Ok. Uno, que es un tema estructural, que es nuestro sistema de partidos y cómo actualmente nosotros elegimos a los asambleístas, en donde muchas veces vemos que candidatos entran por rellenar las listas. Por supuesto. ¿Ya? Y tienes Y tienes candidatos que hacer- que te jalan, es decir, pones al más popular segundo para que te jale al primero que no lo conoce nadie, pero es a lo mejor el más preparado, O ¿no? que pueden financiar su O campaña. que pueden financiar la campaña. Exactamente, tienes muchos factores externos como el tema del financiamiento, quién es el más popular, quién quiere llegar, quién me jala gente y demás. Y lo que te lleva al segundo, que precisamente lo acabas de mencionar, que son la falta de criterios de desempeño y formación mínima para candidatos a la asamblea. Sí. Mucho ¿Ya? texto. Que es la segunda cuestión, porque perdóname, Ajá. sin ánimo de ser incisiva, si tú tienes a una persona que tal vez tuviese un criterio formado, que Ajá. conoce de temas legislativos, no solo jurídicos, porque si Claro. bien el tema jurídico es un punto importante, yo considero que un asambleísta necesita muchas otras habilidades, incluso habilidades más blandas que duras, por así decirlo, para poder ocupar el cargo. Si tú tuvieras una persona con ese nivel de madurez, con esa expertise, entonces no eres susceptible de lo que vemos hoy día muchas veces y que ya lo mencionaron, que a veces votas por votar, Ajá. que votas siguiendo a tu partido político y que no propones al final del día. ¿Ya? O estás ahí únicamente para generar y crear fragmentación. Entonces, sí, son dos. Nuestro modelo de sistemas políticos que te permite poner únicamente por rellenar listas y la falta de estos criterios de desempeño técnicos de quienes ocupan esos cargos. Natalie, no le perdonamos que sea incisiva, es más, nos agrada que sea incisiva. Las personas debemos ser incisivas. Gracias por compartir acá con nosotros su criterio. Le enviamos un abrazo, cuídese mucho. Un gusto haber estado con ustedes. Cuídense mucho. Gracias, Natalie. 11:28, antes de irnos a la pausa comercial, una recomendación. Sí la hizo la recomendación el día miércoles. No, le dije que no, me olvidé, Ah, perdón. El miércoles olvidó. no, pero ayer Qué sí la horror. dijo. No, Ayer sí la dijo. ayer fue jueves, cariño. Ah, Bueno, tiene razón. Qué horror, No, qué qué horror. horror Pero que bueno, le aquí dije, me estoy yo de acuerdo. vuelta para hacerle la recomendación a nuestro pues, querido chicos. público, a nuestros ciudadanos que nos están sintonizando todos los días. El mejor banco, ese banco que siempre está pensando de qué manera ayudar, solucionar, compensar cualquier duda que tengan los clientes, es Banco Guayaquil. Banco Guayaquil, el banco que siempre nos soluciona, ya sea cibernéticamente, desde el celular para las generaciones actuales o las que estamos tratando de empatarnos con la tecnología, o también de manera presencial con el mejor servicio al cliente. Banco Guayaquil. ¿Y por qué no nos sentimos representados por los asambleístas? Porque no nos identificamos. ¿Pero por qué? Porque sentimos que siempre quedan debiendo, que no son muy preparados, que van por la popularidad y no por los conocimientos, que no se ponen la camiseta del país, porque salen muy poco a hacer el trabajo de territorio. Muy pocos asambleístas lo hacen. O lo hace el primero de la lista y, el resto nomás. está por ahí nomás. Pero no solamente en campaña, Carlos Miguel. Ah, Yo te en digo general. el territorio en general. Bueno, que están obligados también a hacerlo. Es que esta pregunta para mí es fundamental. Ahora el lo están haciendo cuestionamiento mucho, ¿ah? es que están en campaña, pues no Muy- freguen. Claro, O sea, ahora, háganme ahora el favor. se estila más, pero yo sí creo que la asamblea tuvo o intentó dar este giro de una nueva asamblea, una cara distinta. A mí me parece que era más eslogan que hechos.
Pero sí hay, como dice Carlos Miguel, y sí creo que hay más asambleístas que están yendo a territorio. Falta, sí. pero hay ese cambio. Eso no discuto, creo cuáles son las motivaciones que te llevan a territorio. Las motivaciones es lo que hay que revisar. No podemos taparnos los ojos. Es campaña, es evidentemente campaña, pero eso tiene que comprometer más al legislador para que cuando esté en el curul y cuando regrese a pedir el voto 4 años después o 2 años después, dependiendo de vengan y yo creo que la gente sí castiga eso. Sí, pero digo, al final mi cabeza está así. Estamos obligados a votar por una asamblea así porque se trata de tener equilibrio y representatividad, equilibrio de poderes y representación. Pero ¿por qué nos incomoda el asambleísta? ¿Por qué no terminamos de sentir la necesidad de esa representación? Tanto que estamos discutiendo que sean menos. No, y es la institución menos valorada por el ciudadano. Ya, pero ¿por qué? Menos valorada. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. Porque vemos que es lastimosamente, y no digo esta asamblea en particular, pero las asambleas históricas, lastimosamente, es una fama que se arrastra. Payasada, circo con contables excepciones. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la época que Henry Cucalón era asambleísta, gran legislador. Heinz Vélez, presidente del Congreso, mi suegro, los diputados de aquel entonces también. Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea. Okay, pero al final es porque el ciudadano hoy se cuestiona y valida la posibilidad de hacer eso. Hay una desconexión en algún momento, porque tú dices, que la gente no votó por eso. A ver, ¿cómo que no? Sí votó. Pero ¿qué esperan del asambleísta en la asamblea? Yo qué espero, porque a mí me decepcionan, porque la mayoría se convierte en gente descriteriada, que le sirve a su organización política, porque no hemos tenido una evolución en la organización política, porque tienes que llamar al líder para que te diga qué decir, incluso estando en contra de eso. Y a mí, es difícil. Pero cuando se abren ciertos asambleístas, camisetazo. Hay que hacerlo abierto, porque yo quiero hablar a un asambleísta, para empezar, desde la forma en la que votas. Pero bueno, vamos a la comercial. Pausa. Volvemos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Ok, ya estamos de regreso. Vamos a conversar brevemente. ¿Perdón? Sigan viendo los celulares que yo quiero dar mi mención. No, yo iba a presentar la entrevistada. ¿Qué le pasó hoy día? Estoy así como... Ya, basta. Casi María Fernanda en el cuerpo de Doménica. A ver, nada más un detalle que lo pongo para que lo conversemos la próxima semana, si les parece, o al cierre de esta entrevista. Reaparece Diana Salazar en entrevistas. Por ahí me interesa ser asambleísta constituyente. Guiño, guiño, guiño. Guiño, guiño. Ay, eso ya es guiñado, no es así. Ya eso para mí es cosa jugada, ¿no creen? Para haber salido a decir eso. Luego analizamos el personaje. Políticamente creo yo que va porque va. Yo de Diana Salazar estuve tranquilo en Argentina, comiendo. Pero después de todo lo que habría que preguntarse por qué. En fin, bueno, vamos con Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador, ese banco que siempre está pensando de qué manera solucionarnos la vida con la tecnología o de manera presencial, porque tiene el mejor equipo humano. Quiero contarles un chisme, que Banco Guayaquil, las personas que ustedes ven en los comerciales, no son actores, no son personas pagadas, son realmente colaboradores del banco. Y así como me cambié yo de banco, puede hacerlo usted y le va a cambiar la vida. Banco Guayaquil, ese banco que siempre nos está dando una mano a sus clientes. Ahora sí, 11:38 y tenemos la presencia aquí de Ariana Burgos. Ella justamente es la directora general del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria y es el mes de ese tema, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias. Y como mes, ¿qué actividades tenemos? Bueno, primero, buenos días a todos. Doménica, Carlos Miguel, María Fernanda, un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir unas muy buenas noticias. Primero quisiera, no sé si ustedes me permiten explicar qué es la economía social y solidaria, porque muchas veces la gente dice, pero ¿qué es el IEPS? ¿Qué hace y para qué existe? No, y sobre todo en palabras que sean así comunes para los ciudadanos y no muy técnicas de economistas. Bueno, principalmente esto es un modelo económico, esto está en la normativa, en la Constitución, hay una ley, pero básicamente un ejemplo claro es personas se asocian
dan un producto, un servicio, comercializan y ese dinero lo reparten entre sus socios. Okay. Es un enfoque totalmente distinto a la empresa tradicional. Entonces, nosotros como institución, donde se creó a través de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, se creó el Instituto de Economía Popular y Solidaria, que básicamente lo que hace es generar articulación entre la parte privada, la pública y las universidades para fortalecer, dar acompañamiento técnico, analizar planes de negocio a las asociaciones o a las unidades económicas que son parte nuestra y también, por supuesto, encontrar nichos de mercado, tanto en la parte privada, en la parte pública y la parte internacional. Y bueno, una de las noticias que para nosotros es importante resaltar es que por primera vez somos parte y miembros de la Asamblea General del Foro Global de Economía Social y Solidaria, donde tenemos voz y voto. ¿Y qué beneficios van ¿Qué beneficios van a tener, aparte de tener voz y voto, digamos, en la práctica? Sí, en la práctica, bueno, tener redes internacionales, cooperación internacional, fondos, que se visibilice mayores proyectos y sobre todo que pongan en el centro al Ecuador de todo lo que se está haciendo, ¿no? A través de la visión del presidente Daniel Noboa, que modestia aparte, tuve la oportunidad de estar ahí en Francia, en Burdeos, hace una semana atrás, y realmente somos el único país que está enfocado en la juventud. ¿Y por qué dicen modestia aparte? Porque fuiste hasta Bruselas. No, fue en Burdeos, de hecho, en Francia, modestia aparte, lo digo porque Ecuador ya... Cuando yo fui, la gente se sorprendió de los avances que teníamos tanto en la economía social y solidaria y sobre todo también que existe un decreto presidencial, el número 77, donde Daniel Noboa crea el primer comité de agrojoven, ¿no? Eso es un gran logro estar allá. Sí, fue importantísimo haberlo incluido en la Constitución del 2008. Quizás si lo quiere ver en uno de los logros de esa Constitución, cuestionada y criticada hoy, fue justamente eso, darle espacio y cara y representación. Ahora, esto atraviesa por mucho, ¿no? Pero atraviesa por política pública, tiene que ver con entrega de dinero, recursos, fondos, capital semilla, pero también por evitar los monopolios o los oligopolios o presencias que perjudican a ciudadanos. Y le pongo un caso para saber cuál es la política pública del gobierno. Las tiendas del barrio se están viendo muy golpeadas porque se le está permitiendo, y eso está bien, que crezca la empresa privada, pero te ponen un super negocio que tiene un músculo económico y te mandan a quebrar. ¿Cuál es la política pública del gobierno frente a eso? Bueno, justamente tenemos este proyecto que se llama el proyecto Mi Tienda del Nuevo Ecuador. Es un proyecto que, si bien es cierto, era de una administración anterior, sí el presidente lo mencionó en un evento que estuvimos en la cabecera cantonal de San Borondón, porque la gran mayoría de los tenderos que aplicaron a este proyecto son de la cabecera cantonal. Entonces, este proyecto inicia con 400 tenderos a nivel nacional, son $773,000 en fondos no reembolsables, 1.932 dividido para cada uno de ellos, pero claro, es un proyecto etapa inicial y lo que busca el presidente es ampliarlo, ¿no? Así me queda claro el crédito. Sí. Digo, ¿cómo funciona? Porque puedo tener el recurso, puedo tener el espacio, puedo tener las ganas, pero si me pones a competir de esa manera... Sorry, no puedo. Y quizás la tienda hoy subsiste porque da crédito. ¿Cómo haces ahí? ¿Qué piensan ustedes que se puede hacer ya como economía popular y solidaria? Bueno, nosotros hemos planteado algunas reformas que queremos hacer a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Se la hemos entregado a Presidencia. Estamos también a la espera de que pueda, obviamente, plantearse en la Asamblea. O con los mismos gobiernos autónomos para que no den permiso muy cercano. Hay una regulación. Sí, de hecho, en algunas ordenanzas, en Puerto Viejo, por ejemplo, que estuvimos hace poco, bueno, también entiendo que en la alcaldía de Pichincha, entre otras también, están fomentando lo que es la economía social y solidaria y lo que buscan es precisamente que también tengan las mismas oportunidades. Lo importante de este modelo económico es que sí haya cierta inversión por parte del Estado para que obviamente este dinero circule en la parte productiva. Podríamos también mencionar otro ejemplo, que qué es lo que hace la economía social y solidaria. Cuando uno es parte de, tiene cierta preferencia en el sistema de contratación pública a través de los catálogos dinámicos e inclusivos. Es más, para darles varios ejemplos, cuando hay concursos de parte de algunas carteras de Estado, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Educación, si hablamos de números concretos o de ejemplos claros, estamos hablando de que los uniformes, cuando se lanzan a contratación, nuestras asociaciones son las que ganan esos concursos. También, por ejemplo, cuando hablamos de los centros de desarrollo infantil, las asociaciones de catering que nosotros manejamos a nivel nacional, también son las ganadoras de estos concursos. Me parece fantástico que se continúe con eso. Sí. Ustedes dan un espacio de representación de movimiento económico. Y hay un tema que yo creo que sí es importante que el instituto, bajo tu liderazgo, genere ciertas soluciones a problemas que históricamente se dieron por el abuso de la economía popular y solidaria, que es más o menos lo que yo creo que voy a lo que tú dices.
Por ejemplo, uno de los famosos catálogos Sí. o de asociaciones son las asociaciones de limpieza, que se juntan y terminan dándole o prestándole servicios a hospitales, Sí. a ministerios, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál fue el problema? Que en su momento la corrupción llegó a tal punto que esos catálogos de esas asociaciones estaban amarradas en el CERCOP y ganaban exactamente los mismos. ¿Y cuál era la fórmula? Que simulaban una relación laboral, porque había un patrono que era el que Ajá. financiaba, Ok. pero ellos no compartían esos ingresos. Era ficticio, al final se Era- presentaban como, pero no era. Al final se presentaban, y tú veías que los mismos chicos Interesante. Rotaban. y tú no Ah, entendías ya, por ok, qué. tu pregunta es cuáles son los correctivos alrededor de Eso es algo que definitivamente daña el trabajo que han venido haciendo, que pueden seguir haciendo. Tienen que solucionarlo, resolverlo. ¿Y qué ha hecho el instituto para que esto disminuya en esta afectación grave a nuestra gente más popular? Voy a complementar inclusive otro problema que existía, que los precios estaban congelados desde hace años, porque cuando uno tiene en contratación pública, pues los Correcto. precios de las, digamos, de la tela y todo eso, no estaban actualizados Ya, al precio es verdad, actual. los manufactureros tenían eso de inquietud. Exacto. Siempre, siempre. Y siempre. ahora, bueno, hemos hecho algunas mesas técnicas, bastantes mesas técnicas a nivel nacional, incluso con la propia gente bueno, asociaciones que están en estos concursos, para poder actualizar esos precios, por ejemplo, una de las soluciones. Hemos tenido bastante contacto con el CERCOP para justamente bajar estos problemas o de alguna manera quitar estos problemas. Evidentemente es una reestructuración que lleva muchísimos años, que han mantenido el mismo trabajo, pero con las mesas técnicas que hemos realizado, con la actualización de los precios, y no solamente en la parte textil, también el tema de catering y también el sistema de limpieza. Es algo que toma tiempo, pero sí lo hemos evidenciado, hemos enviado Que también corregirlo, sí. nuestras observaciones, pero también dependemos un poco de que se hagan estos correctivos de manera mucho más rápida. Ariana, son 8.000 organizaciones. ¿Esto representa cuánto? Y de estas 8.000 organizaciones, ¿cuántas participan de la compra pública? Es ser una prioridad en la compra pública. Bueno, quisiera hablar de números macros y ahí voy No hay problema. en lo estadístico. Primero, nosotros tenemos 17.000 actores a nivel nacional. Vamos a dividir los sectores. Tenemos el sector real y el sector financiero. El sector real son las asociaciones y las unidades económicas que nosotros manejamos, y obviamente el sector financiero son las cooperativas de ahorro y crédito. En todo este mundo, en todo este sector, estamos hablando de casi el 9.1% del PIB de ventas, o sea, más de 10.800 millones de dólares en ventas. Prácticamente por no decirlo más, el 45% de las asociaciones de estas 8.000 que son parte de nuestro mundo como sector real, son parte del servicio de contratación pública. Es más, si ¿De hablamos... las 8.000 cuántas, perdón, me perdí? Son prácticamente el 45% aproximadamente que concursan. Es más, de los tres tipos de articulaciones que tenemos, la pública, la privada y la internacional, la pública evidentemente es la que más factura, casi 60 millones de dólares en facturación. Ahora, lo último que quería preguntarle era, ¿se ven incentivos porque hay créditos semillas? A veces Sí. el crédito se convierte en un problema porque si no vendes, ¿cómo te pago el crédito? Sí. Pero ¿hay alguna política económica dirigida exclusivamente para ellos? Por ejemplo, disminuirles el IVA, dejárselos en 12, ya no en 15, para estimular la economía popular y solidaria. Bueno, más que para ellos, en realidad es para las empresas privadas. Hay una norma en la que habla en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, donde las empresas privadas, cuando le compran a las asociaciones y tienen una factura donde dice que son parte de la economía social y solidaria, tienen un 10% adicional de disminución al impuesto a la renta. Entonces, esa es una política para ellos. También, por ejemplo, otra de las beneficios que nosotros tenemos para ellos son, evidentemente, dar el tema de contratación pública y también los proyectos de inversión, que son capital semilla, como usted bien lo menciona. Nosotros tenemos varias aristas de trabajo. Tenemos el fortalecimiento técnico, que son las capacitaciones, hacemos un análisis, cuál es la maduración del negocio de cada una de las asociaciones que entra con nosotros. Luego pasamos a una fase de análisis de planes de negocio y ahí tenemos varios proyectos. Tenemos un proyecto que se llama ProfectPiam, que es de 20 millones de dólares entregados por parte de Banco Mundial. También tenemos el proyecto Tiendas y lo que es AgroJoven. ¿Qué seguimiento le hacen para saber si esto realmente está sostenido? Porque había un Sí. estudio, y yo le he perdido el rastro a eso, de que la mayoría de los emprendimientos comienzan por subsistencia. Una vez que tú acabas con el problema, se acabó el proyecto, porque es durísimo emprender. De esos que han iniciado, ¿cómo han crecido la evaluación y qué han hecho ustedes? Bueno, tenemos métricas desde el 2020 que teníamos 14.000 socios, actores en general. Yo hablé
17.000, pero hasta el 2025, contando ya cooperativas y el resto del mundo que son parte de la EPS, hemos aumentado a 24.000 actores. Entonces, son cifras. Además de eso, en los proyectos, por ejemplo, con Banco Mundial, tenemos asistencia técnica por parte de Banco Mundial, que hace un levantamiento constante, el seguimiento de en qué se está utilizando el dinero. Entonces, lo que buscamos es que ese mismo dinero que se entrega, que no es reembolsable, sea circular para las mismas comunidades. Las personas que nos están escuchando y que tal vez quieren ser parte del IEPES, ¿cómo pueden contactarse con ustedes? ¿Qué facilidades les pueden dar? A que nos den toda la información ahora. Bueno, primero nos gustaría que por favor nos escriban a nuestro correo electrónico. Tenemos en nuestra página web Instituto de Economía Popular y Solidaria o economiasolidaria.gov.es. Ustedes van a encontrar ahí el registro del RUEPS, que es nuestro catastro, como para tenerlos de alguna manera identificados, y obviamente poniendo toda la información vamos a saber dónde derivarlos. Tenemos trabajo a nivel nacional, tenemos en territorios tenemos varias zonales, son 9 zonales a las que manejamos, y bueno, invitados todos para que puedan participar. Hay un sector que me preocupa en particular porque la gente lo ha abandonado y tiene razón. Si no tengo servicios, si vivo mal, ¿para qué me voy a quedar en la ruralidad? Sí. Ha perdido mucha presencia de jóvenes, sí. La mayoría son personas adultas. ¿Cómo recuperarlos? ¿Cómo atraerlos? Sí, muchas gracias por eso, María Fernanda, porque justamente esto va atado al comité interinstitucional que crea el presidente, el número 77, donde se crea una política pública. Varias carteras de Estado están, digamos, dentro de este comité. El Ministerio de Agricultura es el ente rector, el presidente, y bueno, el Instituto de Economía Popular y Solidaria es la vicepresidenta en este caso del comité. Y lo que se busca es generar proyectos enfocados en la parte del agropecuario. Justamente hay 2 casos. Tenemos si hablamos en términos, digamos, estadísticas, hay un cantón que se llama Huachapala, justamente en la provincia de La Suay. En este cantón, básicamente hay como 5.000 personas. De esas 5.000 personas hay estadísticas donde más de 3.000 al año jóvenes migran a otras ciudades o se van del país. Y justamente a esto estamos atacando. Con esta política que nosotros hacemos, tenemos un proyecto que se llama Empleo Agrojoven, un proyecto con la FAO, es un proyecto piloto, está enfocado en 2 provincias puntuales por ahora, Manabí y Napo, donde se ha entregado 1.5 millones de dólares en plántulas a los jóvenes que están dentro de la cadena de valor de cacao. Y está bien, yo entiendo lo de los planes pilotos, esto no es chasquear los dedos y resolver los problemas, pero la gente en el campo se va no necesariamente porque no tiene trabajo, sino porque no tiene calidad de vida. Sí. Entonces, eso va relacionado con otros ministerios. ¿Cómo trabaja usted con otros ministerios? Bueno, con los mismos gobiernos, falta de agua, luz, educación, las escuelas no están, el acceso, la vía, y sigo. Sí, evidentemente no voy a decir que no existe ese problema, sí. Eso evidentemente existe, pero en este caso, en lo relacionado con la economía social y solidaria, estamos trabajando con las distintas carteras para generar este tipo de proyectos. Evidentemente esto es un tema transversal, es integral, el IEPS no puede trabajar solo, ni el Ministerio de Agricultura, esto tiene que ser con todos. Y seguramente también otro de los puntos que más ha afectado en el trabajo de ustedes es la seguridad, que ha golpeado sin duda también a todas las cooperativas y demás instituciones que forman parte del grupo de ustedes. Así es, sí, bueno, en eso estamos tratando de generar los proyectos a través de la economía social y solidaria y bueno, darle también una alternativa. Cuando hablamos de economía popular y solidaria, también vamos de la mano con los emprendedores, porque finalmente es emprendimiento. Existe toda esta legislación respecto de los emprendedores, existe inclusive un contrato específico para emprendedores y todo lo demás. Y existen también articulaciones a través de distintos GATS municipales. En Guayaquil tenemos Épico, en San Borondón tenemos uno similar. Me parece que Puerto Viejo, Machala, bueno, algunos cantones más tienen también estos centros de emprendimiento donde también buscan algo de incentivo, capital semilla, buscan relacionarse internacionalmente. Es fundamental que el IEPS trabaje con los municipios, con estas instituciones de emprendimiento, ¿no? Para poder llegar con más claridad a las necesidades de la gente, porque finalmente los municipios están más cerca de la realidad, sí. Sobre todo en la ruralidad o en el campo, que es donde nuestros jóvenes migran más hacia las grandes ciudades. Sí, evidentemente, yo creo que para eso existe una ley orgánica de economía popular y solidaria. La Constitución lo dice. Hay algunas leyes conexas en el tema de la parte tributaria, pero evidentemente los municipios son también una parte fundamental de trabajo, pero sobre todo también deberían existir ordenanzas que den una priorización a las asociaciones. Hay una ley de artesanos, de hecho, que obliga a la construcción de espacios, no ferias que sean temporales, sino en un lugar fijo.
Esto no tiene nada que ver con su trabajo puntual, pero hay que hacer la pregunta. Por supuesto. Va de candidata a la alcaldía de San Borondón, la veo muy crítica de la administración de Yunes. Cuéntenme, el movimiento, hay run en redes, en todo. Bueno, realmente... No está obligada a responder. No, bueno, voy a responder igual que me preguntó. Bueno, San Borondón siempre ha sido para mí importante. Yo empecé desde muy joven a trabajar en la cabecera cantonal de San Borondón. Justamente estuve con un proyecto, allá estuve como vicepresidenta de la Cámara de Comercio de San Borondón desde los 22 años. Justamente porque había bastantes problemas en el ámbito del emprendimiento. Mi vida prácticamente se ha centrado en dar fortalecimiento. Creé incluso una fundación que se llama Emprendiendo Juntas, y el proyecto sigue, o sea, el proyecto, la fundación sigue. Ahorita estamos con temas de brigadas médicas, pero seguimos trabajando por San Borondón. Pero no me contestó, lo que hizo fue una promoción de lo que ha hecho. Pero entonces... Ok, está bien. ¿Va o no va? Yo dije que no había obligación. No había déjenlo obligación. así, Quiere contar cuando vaya, si se decide. Pero su respuesta me da bastante claridad. El presidente tiene que decidirlo al final del día. Ya, pero también hay que pasar por si usted quiere, pues no que tampoco me mandan Quisiera, voy al la paredón. pregunta no es si va, la pregunta es, Quisiera. ¿le gustaría, quisiera ser candidata? Si hay la oportunidad de seguir trabajando Muy por político. San Borondón, lo seguiré haciendo. Y da mucha Ariana, honra. muchas gracias. Ariana, Gracias. Gracias a todos ustedes también, amigos, por acompañarnos A ver. en esta semana, y hasta el día lunes con más información. Para el lunes tenemos super menú. Vamos super menú. ¿Te va a cocinar? Se le queme el agua, ¿no? Hazme el favor, mi salsa calabresa es lo máximo. Quita Hazme el la favor. vez. No, yo hago buenos sándwiches. Está Muy bien, está bien. Nos Bueno, despedimos, bye. gracias, porque si no nos Gracias, despiden. Ariana. Chao. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.